Hei, god morgen. Jeg heter Ruben. Det her min venn Suzette. Hei, hei. Hei alle sammen. Nå er vi i Voss i Norge. Og jeg har truffet deg for 3 dager siden. Ja. Og hva gjør du her? Her på Voss. Ja, hva jobber du? Jeg jobber. Min mor har en bedrift, Ja. sånn fast food, en gatekjøk. Og jeg hjelper henne der. Ja. Og så i tillegg så jobber jeg på en sykehjem. En sykehjem? Sykehjem. Det er ikke sykehus? Nei, det er litt eldre folk. Ok. Og ja, og sånn terminalpasient. Ja. Veldig syk. Veldig syk. Aha. Ja. Ja, det har 2 jobb her for oss. Ja. Jeg har bare én, det rekker for meg. Ja, jeg er her med min familie på ferie. Og jeg tror jeg har gjort en video når jeg prøver å snakke på norsk, andre på svensk, andre på dansk. Men for meg det er vanskelig fordi i California finnes det ikke mye folk som snakker på norsk, selvfølgelig. Men du har vært her 6 år, eller? Nå i februar 5 år. 5 år. Og kan du berette meg din historie på hvordan kommer du her, og hvordan lærte du norsk? Ja. Jeg skal si en ting først. Du snakker veldig, veldig bra norsk. Jeg tror det Ja, ikke. jeg er helt imponerende. Helt imponerende. Takk, tusen takk. Ja. Jeg kom til Norge på grunn av at jeg ble født i Sverige. Ja. Sant? Jeg ble født i Sverige. Min mor hun emigrerte til Sverige når det var Pinochet, Jeg vet. den her militære i Chile. Så emigrerte hun da hun var for 30 år siden, lenge siden. Ja. Og da ble jeg født etterpå, flere år etterpå, i Sverige, Stockholm. Og din far, er han svensk, eller? Nei, begge to er chilenere. De møttes i Sverige. Ja. De kjente seg ikke fra De før. møttes i Sverige? De møttes i Sverige. Og så har jeg en søster som ble født i Chile fra en annen forhold. Ok. Så ja. Etterpå når jeg fødtes i Sverige, så ja, vi levde der til når jeg var 9 år. Aha. Og så min mor hadde alltid ønsket å reise tilbake til Chile. Sant? Hun savnet familien og kulturen. Ja. Så tok hun meg, og så reiste vi til Chile for å prøve å bo der. Ja. Så sånn var det at jeg reiste dit. Min mor lykkades ikke med å få jobb der. Så måtte hun hele tiden reise tilbake til Sverige. Men jeg ble kvar i Chile, sånn at på grunn av skole. Sånn. Der bodde jeg til at jeg var 24 år. 24, ja. 24 år. Og studerte i Chile, i universitet, i skole. Ja. Og hva studerte du? Hva lærte du i universitet? Jeg studerte tannlege. Tannlege? Jeg forstår ikke. Odontologi.
Ja. tannlege. Tannlege. Okej, ja. Jag Ja. förstår det. Men jeg ble ikke ferdig med studiet. Jeg er på 3. år. Tingen var at når jeg var i Chile, jeg hadde litt krise med helse. Så at jeg måtte reise tilbake til Sverige for å bli operert og sånne ting. Og så hadde jeg andre typer problemer, av hjerteproblemer også den tiden. Det var bra. Ja. Så da var det at jeg bestemte meg å lämna mine studier i Chile og komme til Norge. Ja, men jag... Du, en gång till. Var kommer du från? Vården? kom jeg til Norge. Vården kommer du Det var på grunn av at etterpå når jeg var i Chile, så hadde jeg personlige problem og så helseproblem. Ja. Og da var det minuttet jeg sa til min mor, vet du hva, jeg savner min familie og alt, og vil gjerne studere videre i Norge. Det var det planen var. Og da sa min mor, ja, det er ikke noe problem, du kan bare komme og reise hit, og så fortsetter du med dine planer her. Då det var din mor som har kommit till oss? Hun kom først Först til oss. till oss och sen... Kom jeg først. Du hade kommit? Ja. Okej. Tingen er at min mor reste alltid fram og tilbake. Ja. Reste alltid fram og tilbake, og tingen var at hun på Sverige så var det en tid så jobb var litt dårlig å skaffe seg. Så da fant hun ut at her var det mye mulighet til å jobbe, så kom hun til Voss. Og når hun var på Voss, så var det når jeg hadde bestemt meg å komme til Norge, Ja. på grunn av henne. Och det är bra. Ja. När jag träffade dig, jag har kommit till din restaurang Ja. och på engelska, jag tror på engelska eller på norska. Jag har glömt. But I said, excuse me, do you know where I can find some free Wi-Fi? Yeah. And what did you say? That in English, Yeah. that this is a very small town, Yeah. and that is very difficult to find like Wi-Fi And it's here true, for very true. free. Yeah, For free, yeah. It's not, almost impossible. Right. And you gave me some directions to a place that you thought I might find some. Now, actually, I noticed from your mistakes in English Yeah. that you were not Norwegian. So Yeah. I'm sorry, Yeah. but this was the beginning of our friendship, was your mistakes in English. But I did notice that, I mean, because that's what I do. I teach English to people who are learning English. So I thought, no, she's not Norwegian. No. And then I heard your mother outside. I couldn't hear what she was saying, but it wasn't Swedish. It wasn't Norwegian. Yeah. So that's when I went back in and I was like, hey, where's your family from? So actually that's my next question. So when and where did you learn English? English, we have a little. When I was in Sweden, I didn't have English at all because I did first and second class in the school, so we didn't have English yet. Oh. I think that the next year we were starting. Oh, really? So I moved to Chile, and in Chile it's I was in an English school the two first year, but I was in third and fourth class, so it wasn't too much I learned there. Yeah. And in Chile the level of English is not very good. We are not a very good English speaker. So that what I have learned is because all the time that I have traveled to Sweden, like in vacation or something like that, we have all the time English in the ear. So I have learned only listening to other people speaking. Yeah. But of the school, I have not learned too much. Not so much from school, No. more from the street In the or from street, work. yeah. Good. Because if I here in Norway and Sweden, they have very good level of English. Oh, very good. So Extremely good. It's surprising. Yeah. And I knew this already. I knew, in fact,
sort of one joke that I keep telling people is that my goal is to find someone in Norway That's whose the- English is worse than my Norwegian, and there's maybe one person I found, so possibly. Can you read in English, or do you ever read in English? I can read, but not write. Yeah. And that is my problem with all the language that I can, except Spanish. I can write Sure. it good. Yeah. But I of the language I can, for example, English, Norwegian, and Swedish. Yeah. I cannot write very good. And the worst is English, Yeah. of course. Yeah. It's a very difficult language to write Yeah. and to spell in at least. Pues pasamos al español Ajá. un poquito. Lo que hablamos un poquito de esto antes. Bueno, cuando tú me dijiste que eras de Chile, luego tú me preguntaste si yo hablaba. Yo te dije que soy de Puerto Rico. Y de ahí continuó la conversación en español. Lo que me interesa, creo que más que nada, es la conexión entre la identidad y el idioma de uno. O sea, yo creo que uno afecta su idioma, o sea, tu personalidad cambia tu idioma, pero de la misma manera ese idioma te cambia a ti. Y claro, es muy distinto, muy difícil separar el idioma de la cultura, que eso no sé cómo uno lo hace. Es imposible para mí imaginar el español separado completamente de toda el mundo hispanohablante que ha formado este idioma, ¿entiendes? Un español sin Chile, sin España, sin la República Dominicana, no lo puedo imaginar. Así que, ¿cuál es la interacción? No sé. Pero para un individuo, eso sí que me interesa a mí. Así que para ti, empezamos con esto. ¿En cuál idioma piensas? O sea, ¿cambias cómo piensas cuando hablas varios idiomas? Ahora como adulta, porque es totalmente distinto cuando uno es más niña. Sí. Depende para mí, a mi modo de ver, depende en qué época tú te aprendes el idioma. Sí. Por ejemplo, ahora mi manera de pensar es generalmente español, como mi primer idioma. Pero ahora, después de estar 5 años acá, ha cambiado un poco por el hecho de que ahora hablo más noruego que español, ¿ya? Y hay frases que ya están automáticamente pensadas en noruego, ¿ya? Pero si hablo de temas más largos o una conversación más compleja, pienso siempre en español primero. Cuando era más niña, mi primer idioma era el sueco. A los 9 años, antes de Sí. que yo viajara a Chile, y el español no lo dominaba muy bien, la No verdad. tanto. No, mi mamá siempre hablaba español, Ajá. pero nosotros generalmente contestábamos en sueco, ¿O sí? así. Pero ella trataba de obligarnos a hablar en español en la casa y nos ponía en curso de español los 2 primeros años que yo estuve en la escuela, claro. Ah. Pero ahí yo pensaba en sueco Ajá. y lo traducía al español. Ya después viviendo en Chile aprendí el español súper bien y mi primer idioma cambió. ¿Y cómo fue eso de cuando tú fuiste a Chile? ¿Cómo fue ese Ese cambio? ¿Cómo te ajustaste, se dice eso? Sí, sí. A eso, a estar en una clase lleno de todos que no hablan, que hablan puro español y no conocen otro idioma. Bueno, yo era la alumna especial Sí. ¿Y cómo era desde eso? el colegio. Bueno, mi apoderado fue a hablar con el profesor y explicándole en el fondo cuál era la situación, Ajá. de que en el fondo yo no me dominaba muy bien el español Sí. y más encima iba a estudiar con todos los otros que hablaban perfectamente el español. Me acuerdo que la primera vez que estuve en una clase de español y tuve una prueba y era de gramática castellana, español. Sí, sí. Yo miraba para mi compañero al lado para poder copiarle porque no tenía idea de nada. Sí, claro. Y fue muy difícil el primer año. El primer año porque fue el año de aprendizaje. Tuvieron mucha paciencia conmigo también. Y el hecho de estar solamente con compañeros que eran chilenos Sí. hizo de que yo solamente hablara ese No idioma. había otra opción. No tenía otra opción. Yo
incluso mi mamá ya había viajado a Suecia y yo me quedé a cargo de unos tíos que no hablaban sueco. Entonces mi idioma era solamente español todo el tiempo. Y eso imagino que fue que con el tiempo el sueco como que se te quedó o quizás disminuyó o se fue... Disminuyó súper rápido. Sí. Disminuyó súper rápido. Fue por ejemplo, recuerdo que ese año, claro, fue cuando yo me estaba aprendiendo el español. Ya en el segundo año yo hablaba perfectamente el español. Ya, y podía 10, 11 escribir. años por ahí. Tenía 10 años, exacto, 10 años. Entonces, claro, cuando niña lo aprendí de una, aprendí a escribir español. Ya en el segundo año dejé de ser la alumna especial y me tomaron como cualquier otro Sí. alumna. Y resulta de que al tercer año yo fui a visitar a mi mamá a Suecia de vacaciones por un mes. Y ahí me di cuenta de que mi sueco había disminuido, pero cualquier cantidad. Yo llegué, entendía todo lo que hablaba, pero yo hablar era muy, muy difícil. Después como a las 3 semanas, porque estuve como un mes y medio, a las 3 semanas recién pude empezar a hablarlo nuevamente. Sí. Era como que en el fondo lo había olvidado, pero el minuto que yo lo escuchaba, decía, "Ah, no, en realidad Sí, como que te la recuerda lo que es, recuerdo sí, lo sí, que es". Pero fue muy, muy, para mí, o sea, ahora que lo pienso, fue muy rápido como de alguna manera se fue disminuyendo. Cada cierto tiempo yo viajaba y lograba de alguna manera volver a escuchar, pero el hablar ya no era lo mismo. Y, pues eso es parecido a lo mío, porque cada vez que yo regresaba a Puerto Rico, aunque pues yo me mudé de Puerto Rico a California a los 4 años, yo sentía cuando tenía 8 años que hablaba como uno de 5 años, ¿no? Yo me daba cuenta de que no hablaba como mis primos, mis amigos en Puerto Rico, que ellos seguían avanzando y yo como que quedaba como un niño. Me daba pena de eso. ¿Para ti te daba vergüenza o te sentías mal al estar perdiendo el sueco? Me daba... O sea, ¿querías mantenerlo o solo sí, era así? sí, yo lo quería mantener, pero en Chile no había posibilidad de mantener el sueco, porque no había... En Chile no hay, bueno, el sueco y los lenguajes escandinavos no es un idioma que tú lo hablas solamente en esos países y no puedes ir, no es como el inglés que es más universal, Sí. ¿me entiendes? No puedes ver la tele en sueco No, ni nada. y mi familia, mi hermana vivía en Suecia y mi mamá cuando me llamaba por teléfono, que de repente estaba en Suecia, me hablaba en español. Y para mí también era mucho más fácil hablar el español porque ese era mi idioma, ¿no? Sí. Pero claro, cuando yo iba a Suecia y me daba cuenta de que no era fluida al hablar, me sentía un poco incómoda, pero bueno, lo hacía, no había problema, pero prefería a veces no hacerlo mucho. Sí.